Perfecto, muy buenas tardes, jóvenes profesionales, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión del Diploma Intensivo de Alta Especialización en la Formación Profesional de Prevencionistas de Riesgos Laborales. Hoy es la cuarta sesión en vivo, gracias a todos aquellos que están ya en sala por su puntualidad, por supuesto, y hoy nos toca un tema bastante profundo. Este módulo, como les mencionaba minutos atrás, antes de dar inicio a esta sesión, este módulo es bastante profundo, es bastante reflexivo y definitivamente pues amerita que podamos participar, ¿de acuerdo? Así que por favor les pido que puedan escribirnos, que puedan de repente acotar ahí algunas ideas, algunos conceptos, algunas experiencias durante esta sesión en vivo. Bien, nuevamente mando un saludo para aquellos que nos estén viendo desde nuestras redes sociales, desde Facebook, que nos están siguiendo en vivo también en esta sesión. Y por supuesto, aquellos que se están sumando, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta y penúltima sesión. El día de mañana estamos concluyendo con éxito este diploma de 9 a 11 de la mañana, es la sesión en vivo para que podamos graduarnos con éxito, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces a lo que venimos, ¿de acuerdo? Sin más rodeos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio ya a esta cuarta sesión en vivo. Bien, yo soy Hugo Bedón y estoy con ustedes, pues, acompañándolos en este viaje de conocimiento y desarrollo de habilidades y competencias. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a presentarles el tema el día de hoy. Y por supuesto, pues, fiel a mi estilo, vamos a hacer una pequeña o un pequeño marco introductorio para poder entrar en contexto, ¿de acuerdo? Bien, a ver quién me está escribiendo por acá. Vamos a ver. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Muy buenas tardes, buenas noches también para ti. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, por ahí se van sumando los profesionales y vamos pues a hablar acerca de este tema, que es bastante interesante, ¿ah? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paso más y no es cualquier paso, ¿ah? Ya en este nivel, en este momento del desarrollo de este diploma, pues es un paso realmente bastante importante, es un paso fundamental eh, en nosotros como formación de prevencionistas. Así es, porque nos vamos a enfocar, como les mencioné hace unos minutos atrás, en algo bastante profundo, bastante humano, y estamos hablando de cultura. Así es, hablamos de cultura. Y les cuento que no basta en realidad con saber qué hacer, no basta con ello. Es necesario que ese hacer bien las cosas, entre comillas, hacer bien las cosas se convierta en un hábito compartido con todos. Y ahorita me voy a explicar mucho mejor, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cómo realmente una cultura de prevención va evolucionando paso a paso, porque de eso se trata. No funciona con un chasquido de dedos, ¿no? No es que sea algo inmediato, algo instantáneo, no, 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 no. Una cultura va evolucionando paso a paso, desde lo más básico y reactivo, podríamos decirlo, hasta lo más alto, en este caso la interdependencia, donde todos somos capaces de cuidarnos mutuamente, así es, con una conciencia mucho más elevada, mucho más consciente, vale la redundancia, y un compromiso genuino, honesto, real, ¿bien? Así que vamos a ver cómo realmente nosotros podemos afianzar, podemos conectar con nuestra gente, con nuestro recurso humano cuando hablamos de comunicación efectiva y liderazgo preventivo. Así es, porque definitivamente la comunicación efectiva y el liderazgo preventivo pues transforman realidades. Y esto te lo digo por experiencia, más de 15 años en el rubro, en campo, en diferentes sectores industriales y definitivamente pues esto funciona muy bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver también lo que es seguridad basada en el comportamiento, o más conocida como SBC. Si bien es cierto, no vamos a hablar quizás a detalle durante toda la sesión, pero sí forma parte también de esta cultura, esta capacitación, esta formación en nosotros como prevencionistas, lo importante que es
que apliquemos, que apliquemos la seguridad no solamente basada en valores, sino también en comportamientos, porque nos va a ayudar a identificar esos riesgos desde la conducta. Así es. Y también, pues, como las herramientas prácticas, por ejemplo, las capacitaciones, las reinducciones, esas charlas de 5 minutos, esas charlas breves, y por supuesto las pausas activas, pues generan un entorno mucho más seguro y mucho más productivo. Así es, jóvenes, porque formar trabajadores no es solamente darles información. Formar trabajadores significa inspirarlos, significa ser su guía y, por supuesto, empoderarlos para que sean actores activos, protagonistas de su seguridad y la de su equipo de trabajo. Así que preparémonos todos en este cuarto módulo lleno de acción, lleno de reflexión, de profundidad y muchas herramientas que van a marcar definitivamente la diferencia en nuestro camino profesional. Muy bien, así que abrochémonos los cinturones porque estamos a punto de arrancar. Más de 30 profesionales en sala y se van sumando también. Justamente hoy, viernes, estamos en esta cuarta y penúltima sesión. Un poco, vamos a refrescar la garganta. Muy bien. Y entonces, continuemos con esta maravilla que tengo acá. Me imagino que ya ustedes lo conocen, ya lo deben haber visto en algún momento, le han escuchado hablar de él. Y estoy hablando de qué? De la evolución. Evolución de la cultura preventiva, o más conocida como Hudson, ¿no? Entonces, aquí yo les cuento que ya estamos listos en este punto. Ya todos estamos listos, listas para entender algo que es realmente fundamental. Y préstame mucha atención acá. Vamos a preguntarnos y vamos a respondernos también, por supuesto, cómo, cómo evoluciona una cultura preventiva que hace que una organización sea mucho más segura que otras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese factor en la ecuación que realmente hace divergente, marca la diferencia entre una organización y otra mucho más reforzada, mucho más profunda, mucho más efectiva? Saben que, según Patrick Houston, la seguridad en una organización realmente, pues, no se trata de casualidades. Y te lo dije ayer cuando hablábamos de investigación de accidentes, que un accidente no es una casualidad, es una causalidad. Y cuando hablamos de seguridad en una organización, no se trata de casualidades. Es el reflejo, el resultado y la consecuencia de su cultura. ¿De acuerdo? Y esa cultura pues va a pasar como lo tenemos en pantalla, que ahorita ustedes mismos lo están viendo. Esa cultura pasa por 5 etapas muy importantes, como las que ven en esta lámina. ¿De acuerdo? Préstale mucha atención, tómate unos segunditos para que puedas revisar lo que tengo y te estoy presentando en esta oportunidad. ¿Bien? Ok. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Por supuesto, así es Cristian, ¿no? Conocido también con la curva de Bradley. Así es, muy bien, excelente. Aquí justamente te cuento que vamos a ir al nivel, digamos, más alto. Suena paradójico realmente, pero es el más alto, ¿ah? Y es que justamente cuando la cultura preventiva evoluciona, no significa que la curva va a ir para arriba, al contrario, esta curvita va bajando y justamente se proyecta y se relaciona con los números y la cantidad de accidentes. Y mientras más va evolucionando, por supuesto, va reduciendo esos indicadores de accidentabilidad. ¿Ok? Vamos a empezar por la parte reactiva. Acá está. En este espacio rojito inicia justamente la cultura reactiva, que es básicamente aleatoria, ¿de acuerdo? Aquí te cuento que las empresas, pues, no solamente, o mejor dicho, las empresas solamente reaccionan cuando ya sucedió el daño, cuando ya se dio el accidente. Así es. Aquí no existe prevención en lo absoluto. Eh, Existen frases muy típicas y lo vas a escuchar también y me imagino que vas a relacionar mucho con lo que te estoy comentando.
Existen muchas frases típicas como que, fíjate que acá siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada, ¿no? O todo está bien hasta que algo pasa. Vamos a ver si lo arreglamos después. Estas son frases realmente bastante particulares que rondan mucho en este tipo de nivel, en la cultura reactiva, justamente porque las empresas recién reaccionan cuando pasa un accidente, cuando se da el daño, cuando se da la pérdida, cuando existe una lesión. Así es, jóvenes. Es una cultura, porque también es una cultura, pero es una cultura de excusas. Así es, y es una cultura de culpables. Podríamos llamarlo así. Una cultura reactiva es una cultura de excusas y de culpables. Eso es la palabra, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir entonces reduciendo ahora esta curva y justamente nos encontramos con la cultura dependiente. Así es, cultura dependiente. En este punto ya existen reglas y por supuesto ya hay supervisión. En esta etapa, pues se dan las normas, se dan los procedimientos. Pero, y voy a poner pero porque voy a separar lo que te acabo de mencionar, pero los trabajadores, la parte operativa, incluso los supervisores de operativos, los jefes de área, dependen del supervisor de seguridad, el prevencionista de riesgo, para que cumplan esas normas y esos procedimientos de seguridad. Así es. Si el jefe está, si el supervisor está, si el prevencionista está, recién se hace. Pero si no está, pues se relaja, ¿no? Es como cuando el gato se va, sale, los pericotes hacen fiesta, dicen, ¿no? Entonces, aquí empieza realmente, jóvenes, la estructura. Aquí empieza la estructura, pero aún no existe conciencia propia. A ver si me estoy entendiendo, ¿ah? Espero que me estén siguiendo la línea, lo que estoy comentando. Vamos ahora, seguimos bajando, bajamos ahora al nivel de cultura independiente. Aquí la cosa se pone más bonita, ¿ah? Ya se pone mucho más atractiva, porque ya existe una responsabilidad personal. Así es, yo lo siento así. Justamente, esto es mi responsabilidad, ya lo asumen como tal. Aquí realmente viene el cambio real. Justamente, el trabajador ya no espera que lo cuiden. Así es, el trabajador ya no va a esperar que de pronto alguien esté de su tras respirándole en la nuca o hablándole al oído, ¿no? No, 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 no. Ya empieza a cuidarse a sí mismo. Identifica, identifica peligros, usa su CPP sin que se lo diga, porque sabe que es importante, porque aquí, en este nivel, en esta fase de esta curva, pues nace el liderazgo individual. Aquí empiezan a formarse los líderes individuales. Esta es una cultura ya mucho más madura, así es. Ya se empieza a plomar, ya se empieza a cuajar, pero aún falta algo importante y ahorita te voy a contar cuál es. Seguimos bajando en esta curva y ya nos vamos a encontrar a la cultura interdependiente, que básicamente hablamos de responsabilidad total. Este es el nivel, aunque suene paradójico, es el nivel más alto de cultura preventiva, aunque se vea más bajo, ¿ah? Porque aquí existen frases muy bonitas que lo he escuchado en diferentes empresas muy grandes, empresas muy competitivas a nivel nacional e internacional, donde dicen yo me cuido, pero también te cuido a ti. O hay otra frase que es muy sonada también, como dice, yo te cuido y tú me cuidas. Eso se llama cultura de interdependencia. Ya existe un compromiso grupal. Aquí ya nos aprendemos a cuidar entre todos. Se siente como una familia en el trabajo, en este equipo, donde si uno falla, pues todos lo van a notar y por supuesto también lo apoya. Aquí ya no solamente existen reglas, lineamientos, procedimientos, estándares, aquí existen valores y se da la conciencia colectiva. Así es, jóvenes, esta parte se pone bonita ya, ¿de acuerdo? Entonces, así es justamente como inicia esto, que así es como se va evolucionando esta cultura. Fíjate que yo quiero aprovechar para contarte una historia. Hola, ¿cómo estás, Leo? Qué gusto. Un saludo para ti. Bienvenido a Sala en esta oportunidad. Excelente. Muy bien. Quiero aprovechar para contarte una historia. Justamente estaba recordando mientras preparaba la clase.
Y esta historia yo la titulo La historia de Don Oscar y el joven Víctor. Así es. Resulta que allá por los años 2013, si no me equivoco, estaba laborando en una empresa minera en el sur de nuestro país. Existía en ese momento un joven llamado Víctor. Me acuerdo muy bien de él, pues un joven realmente con una gran actitud, muy comprometido, muy proactivo. Víctor empezó su primer día, ese primer día de trabajo, él ingresó. Yo tenía recién unos 3 meses antes de él, ¿no? Él entra su primer día a esta cuadrilla de mantenimiento. Y pues se encontraba bastante emocionado, ¿no? Porque quien les habla fue el que le dio la inducción, justamente, ¿no? Pero estaba nervioso también, ¿m? No estaba nervioso. Entonces, tenía que hacer el trabajo o el recorrido en campo, porque básicamente, pues ahí el equipo en la cual estaba, habíamos dado ciertas pautas, habíamos hablado un poco de seguridad, habíamos hablado un poco de capacitaciones. Sin embargo, pues faltaba el recorrido en campo, ¿no? Para que conozcan los procedimientos en campo, la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, no conocía muy bien los procedimientos todavía, ¿ya? Y durante una pausa, fíjate, durante una pausa se acerca don Oscar. Así es, un señor muy querido, bastante respetado, ya un operador de más de 30 años de experiencia, fíjate, era de la zona incluso. Él se le acerca y le dice lo siguiente. A ver, muchacho, le dice, muchacho, antes de comenzar cualquier tarea, revisa las condiciones de tus guantes, revisa las condiciones de tu EPP. Valida, por favor, las condiciones de tu herramienta y asegúrate de que todos estemos bien. Y fíjate, y cerró con esta frase bonita. Aquí nosotros no trabajamos solos. Aquí realmente nos cuidamos como hermanos. Y en ese momento el joven Víctor lo miró bastante sorprendido, porque era la primera vez que le tocaba una situación como esa, ¿no? Realmente, don Oscar no le dio una orden en lo absoluto. Si bien es cierto, era el líder de la cuadrilla de mantenimiento, era la persona más experimentada del área, pero no le dio una orden. Lo que hizo don Oscar en su momento, pues le dio una cultura. Así es. Y con el tiempo, el joven Víctor, inexperto en su momento, fue aprendiendo. Y no solamente siguió las reglas, no solamente cumplió los procedimientos, realmente se empoderó de tal forma que las promovió y mucho más adelante, te cuento, se convirtió en un gran supervisor de área y replicó y mejoró aún más esa forma de liderazgo humano y preventivo que le dio en su momento nuestro amigo don Oscar, que se jubiló con una carrera impecable, realmente, haciendo un gran trabajo como líder. De pronto quizás no habría estudiado quizás en una universidad y eso no quita lo humano y definitivamente lo empoderado y lo inspirador que puede haber sido esta persona. Entonces, jóvenes, yo te cuento esta historia y así como esta te voy a contar varias durante el proceso de esta sesión. Es que yo quiero decirte que cada uno de nosotros siempre se va a encontrar en una de estas etapas. Así es. De repente en algún momento fuimos nuevos, no sabíamos mucho, no conocíamos el espacio y ya quisiéramos encontrarnos con un don Oscar que nos atraiga esa cultura, que nos reciba de manera cálida, de manera firme, pero también con ejemplo y con liderazgo. Cada uno de nosotros en algún momento hemos estado en esta etapa de esta curva de Bradley, en esta evolución de la cultura de prevención, la cultura de seguridad. La pregunta es, no sé si hasta este momento ya te has dado cuenta en dónde estás tú, eh, estás reaccionando. Mm, ¿Estás esperando que quizás todavía te cuiden para que hagas las cosas correctas, que estén detrás de ti para que recién funciones? ¿O te estás cuidando solo? O quizás ya eres
de los que se preocupa por los demás también. ¿Mm? Recordemos que la cultura no se impone. La cultura se construye ladrillo a ladrillo. La cultura se proyecta, la cultura se contagia y se practica todos los días. Y esto repito constantemente en cada promoción de los programas de Intelecta, que tengo el honor de poder estar presente con ellos. Y se lo digo a ustedes, jóvenes, la esencia de una cultura, la verdadera esencia de una cultura son sus costumbres, son sus hábitos, es lo que tú haces día a día en tu metro cuadrado. Eso es. Tenlo presente, por favor, porque de eso se trata. Eh, Quizás hay muchos profesionales en diferentes promociones a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de impactar, que pronto han cuestionado un poco la forma como yo transmito conocimientos, como yo inspiro de pronto de cierta manera. Con mucha empatía, me dicen, debería ser un poco más técnico, debería ser un poco más duro, me dicen, ¿no? Pero no es mi estilo, te cuento. Ese no es mi estilo. Realmente lo que yo busco y una de mis misiones más importantes en este mundo laboral, en este mundo de liderazgo, es que nosotros como líderes tenemos que formarnos con la premisa más importante de todas, que es el aprender a conectar, el aprender la empatía con las personas y definitivamente, si tú quieres impactar, si tú quieres persuadir, si tú quieres influir, si quieres generar cambios importantes y positivos en tu organización y en tu equipo de trabajo, olvídate, a las personas no se las administra, a las personas no se las impone, a las personas no les mandas, a las personas se las lidera. Y se las lidera con ejemplo, se las lidera con comunicación efectiva, se las lidera con conocimiento e interés genuino en esas personas. Y te voy a ir contando cómo va avanzando esto, porque de eso se trata, de que vayas entendiendo de que una de las habilidades más poderosas por encima de los conocimientos técnicos que debe tener un profesional que quiere buscar ser líder en prevención de riesgos laborales, que quiere impactar en seguridad y salud en el trabajo, es la capacidad de conectar con las personas. Es la capacidad de poder mirar a los ojos a esta persona, aprenderse sus nombres. Ya te voy a explicar el por qué, para que puedas realmente influir en ellos. Porque una cultura no se impone, la cultura se construye día a día, la cultura se contagia día a día. ¿Bien? Bien, jóvenes. Y en relación a lo que te estoy comentando, también vamos a reforzar justamente esto lo que te vengo diciendo. Comunicación efectiva y liderazgo preventivo. Así es. Entonces, imagínate lo siguiente. Todos acá presentes, casi 50 profesionales en sala, quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínate lo siguiente. Estamos en una planta industrial, ¿de acuerdo? Es lunes, 6:45 de la mañana, porque generalmente se inicia ahí. Es más, yo empezaba antes. Y de pronto el supervisor de mantenimiento, ¿ah? De pronto el supervisor de mantenimiento tiene que dar una charla de seguridad. Las charlas que se inician justamente las de 5 minutos. Pero ese día el supervisor pues estaba tan apurado que solamente lo único que les dice a su equipo es, cuiden sus manos, usen sus guantes, ya, manos a la obra. Fíjate, ¿qué creen que pasó ahí? No hubo conexión, nadie hizo preguntas, nadie compartió sus experiencias y simplemente fue un mensaje vacío que se va a perder y está condenado a perderse con el ruido del día a día. Así es simple. Ahora imagínense otro escenario con este mismo supervisor, ya con mucho más tiempo. Permíteme, discúlpeme, está que suena esto de acá. ¿Ya? Imagínense ahora con este supervisor ya con más tiempo, con mayor conciencia, e inicia su charla diciendo lo siguiente a su equipo de trabajo. Compañeros, buenos días, buenas noches, buenas tardes con todos. La semana pasada, uno de nuestros técnicos casi pierde 2 dedos. ¿Por qué? Porque quiso ahorrarse 3 segundos de su jornada laboral. Hoy, hoy, antes de empezar, todos y cada uno de nosotros vamos a revisar juntos
cuáles son esos puntos de peñisco, esos puntos de atracción, esos puntos de atrapamiento en nuestras áreas de trabajo. Si identifican uno nuevo, lo vamos a reportar de inmediato, porque aquí, si a uno le pasa algo, nos duele a todos. Cambia la cosa, ¿verdad? Cambia la cosa, el mensaje es totalmente diferente a lo que dijo en su momento cuando estaba muy apurado, ese lunes a las 6:45 de la mañana. Entonces, eso, lo que te acabo de mencionar, esas palabras que te acabo de mencionar hace unos segundos atrás, eso es liderazgo preventivo y comunicación efectiva. Y te lo quería empezar con un ejemplo, definitivamente, para que podamos entenderlo mejor, porque a veces hablar de tecnicismos y complicarnos la vida con demasiados conceptos tan rebuscados, la idea no es esa. Entonces, siguiendo esto, nos preguntaríamos qué significa o qué cosa es la comunicación efectiva en prevención. En palabras sencillas, yo te diría que básicamente es la capacidad que todo ser humano tiene y desarrolla, por supuesto, de transmitir mensajes que sean claros, que sean empáticos, que sean oportunos y, por supuesto, accionables. Así es. Y no solamente se trata de hablar bien, sino se trata de conectar con el equipo, se trata de inspirar conducta segura y, por supuesto, construir paso a paso una confianza férrea, porque la confianza es el pegamento que une a los equipos de trabajo y conseguirlas se consigue a pulso, se consigue a pulso, pero se pierde rápidamente. Es importante que cuides esa confianza que vas construyendo día a día. ¿Y esto se basa en qué? En básicamente usar, utilizar un lenguaje claro y sin ambigüedades, escucha activa y genuina, honesta, sincera, empatía, no imposición, y dar contexto y sentido, o sea, el por qué, siempre el por qué, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, tenemos el liderazgo preventivo. ¿Qué cosa es liderazgo preventivo? Fíjate que cuando los líderes no solamente dirigen tareas. Yo lo diría así en palabras sencillas. Es cuando los líderes no solamente dirigen tareas, sino que se convierten en modelos de cultura y conducta preventiva. Son personas que de pronto promueven la seguridad dando el ejemplo, que escuchan a su equipo sin hacer prejuicios o juicios, que reconocen las buenas prácticas, las refuerzan, por supuesto, y transforman errores en oportunidades de mejora, que transforman problemas en circunstancias a resolver. De eso se trata el liderazgo preventivo, jóvenes. Un líder preventivo no solamente da instrucciones, hace preguntas que generan conciencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué harías tú, me estás escuchando, si ves a tu compañero que no está usando su arnés haciendo un trabajo en altura más de 5 metros? Es una pregunta abierta, es una pregunta que te da que pensar, genera conciencia. ¿Cómo te sentirías si tu hijo o tu hija trabajara aquí y tú fueras su jefe? Porque eso es importante que lo pensemos siempre. ¿Cómo te gustaría que lo traten? ¿Te gustaría que lo griten? ¿Te gustaría que de pronto sean injustos, lo humillen, lo denigren? ¿Cómo lo harías si fueras su jefe, siendo tu padre o su madre? ¿Mm? Entonces, jóvenes, el liderazgo preventivo no grita realmente. El liderazgo preventivo inspira y la buena comunicación no impone, transforma. Hay que tenerlo en cuenta ello. ¿Ya? Entonces, creo que es importante empezar por ahí, ¿de acuerdo? Y vayamos avanzando en este fantástico mundo de la cultura, ¿sí? A ver quién nos dice. Isla, ¿cómo estás, Isla? ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá. Bienvenido, bienvenido a sesión en vivo el día de hoy. Muy bien. Vamos entonces a continuar, jóvenes. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Ahora viene la comunicación ya propiamente dicha en seguridad y salud en el trabajo. Así es, así es. Entonces, en este punto.
En este punto, cuando hablamos de comunicar en seguridad y salud en el trabajo, no se trata solamente de informar, ¿de acuerdo? No, por favor, no te equivoques. La verdadera esencia de la comunicación en seguridad y salud en el trabajo se trata de lograr que este mensaje que estás transmitiendo, pues se entienda, se recuerde y se aplique en la práctica día a día. ¿Por qué? Porque una comunicación efectiva puede salvar vidas y, por supuesto, prevenir accidentes. No sé si tú has entendido hasta este punto lo importante y el poder que existe en la palabra. Así es. La palabra tiene un efecto bioquímico en el cerebro y en el cuerpo y la fisiología de un ser humano. Así que cuida esas palabras que tú estás transmitiendo y que salen de tu boca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para una comunicación efectiva en seguridad y salud en el trabajo? Mira, y escúchame bien esto. No se trata solamente de informar, ya te lo dije hace un minuto. No basta con decir lo que se tiene que hacer. La clave está en que el trabajador comprenda el mensaje, que lo recuerde y lo aplique como parte de su comportamiento diario. Esa es la clave. Además, importante, y se lo vengo diciendo desde la primera sesión, utilicemos el lenguaje claro y con un mensaje positivo. Así es, tus títulos, tus experiencias no sirven de mucho. Tus conocimientos, tus competencias realmente no son válidas si tú no aprendes, si no eres capaz de transmitir todo lo que tienes acá en tu cabecita a las personas que te rodean. Así de simple. Utiliza un mensaje claro, un mensaje sencillo, un mensaje positivo. Evita términos técnicos complejos, por favor. Habla con claridad. Usa ejemplos reales y mensajes que realmente motiven. No se trata de asustar a la gente, sino de inspirar a actuar de forma segura, con el ejemplo, por supuesto. Y por supuesto, también hoy por hoy que estamos en la tecnología, podemos usar medios diversos también. Por ejemplo, para que el mensaje realmente tenga impacto, pues hay que repetirlo y reforzarlo por diferentes vías. Por ejemplo, las charlas de 5 minutos al inicio de las labores, por WhatsApp o grupos internos también, por supuesto, videos cortos quizás, ¿no? Que hoy por hoy ahora ya los shorts, los reels están de moda, pues podemos empezar, o los TikToks que están de moda, podemos empezar de repente buscando esas alternativas, ¿no? Afiches llamativos, esas cartillas o esas microcápsulas visuales también que ayudan muchísimo para poder transmitir y calar en el mensaje. Y hay otra cosita que quiero decirte y que quiero que me prestes mucha atención. Y aquí estamos hablando un poquito ya de psicología y de ciencia. Mira a los ojos y usa el nombre de la persona. Te lo digo por favor. Lo que te acabo de mencionar son dos detalles que generan un efecto inmediato en el cerebro de cada ser humano. El nombre propio, el nombre, tu nombre, cuando tú escuchas tu nombre, dicen que es la melodía más hermosa para el cerebro inconsciente, porque activa zonas cerebrales que están relacionadas con la identidad y la atención, haciendo que el mensaje que estás transmitiendo tenga mucho más impacto. Fíjate, esto es importante lo que te estoy diciendo. Adicionalmente a ello, usa el contacto visual. Así es. Por su parte, el contacto visual genera conexión, genera confianza y genera respeto. Cuando tú miras a los ojos y dices el nombre de esta persona, estás demostrando que realmente te importa la persona y no solamente el mensaje. Por favor, ¿sí? En vez de decir por ahí, cuidado con la escalera, mejor porque no lo dices. Carlos, te pido que verifiques la escalera, ¿sí? Es importante para ti y para todos. Es un mensaje mucho más honesto, mucho más conectivo, mucho más real. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, para todos acá presentes, de repente las 2 horas van a quedar súper cortas, pero es importante que entiendas de que una buena comunicación en seguridad y salud en el trabajo debe ser directa, debe ser humana, debe ser memorable, por supuesto, y cuando digo memorable tiene que ser recordable, y no solamente cambia conductas, sino cambia culturas. Y recuerda esto.
Cuando se habla con respeto y se escucha con atención, pues definitivamente mejoras tu conexión. ¿Ok? Bien, entonces pasemos ahora al liderazgo preventivo. Bien, ¿qué nos dice cuando hablamos de liderazgo preventivo? Esto suena bonito, ¿ah? Yo me vengo dedicando ya casi una década formando líderes en diferentes sectores industriales y esto es algo que realmente me apasiona, jóvenes. A ver, quiero que te imagines que de pronto estás ingresando a una obra de construcción. ¿De acuerdo? Imagínate eso. Eres el chico nuevo. Es tu primer día. El chico o la chica nueva, el trabajador o la trabajadora nueva. Es tu primer día. No conoces a nadie. No conoces a nadie en la obra. Te entregan un casco, pero fíjate que nadie lo lleva puesto. En eso aparece el supervisor, camina entre los trabajadores, saluda a todos por su nombre. ¿De acuerdo? Usa todos sus CPP correctamente y al ver un riesgo, no grita. Se acerca, mira a los ojos y corrige con respeto. Ya te imaginaste, ¿verdad? Sin decir una sola palabra sobre cumplir las normas. Entonces, su sola presencia ya está enseñando. ¿Por qué? Porque el liderazgo preventivo no se impone, se contagia. ¿De acuerdo? A ver, fíjate que existen muchísimos estudios de psicología realmente, desde hace muchos años atrás, que demuestra que los trabajadores tienden a imitar inconscientemente esos comportamientos de seguridad de sus líderes inmediatos. ¿Esto a qué se debe? A que existen las famosas neuronas espejo. Fíjate, esto es un grupo de neuronas que se van a activar cuando observamos a otros. En este caso, reproducen internamente lo que vemos y especialmente si la persona es una figura de autoridad o de confianza para nosotros. Si el líder no usa su arnés, las neuronas espejo del equipo entienden que no es necesario. Pero si lo usa correctamente y lo explica con empatía, el mensaje se graba mucho más profundamente que cualquier cartel o reglamento. Esto quiero, justamente por eso te lo quería mencionar. Jóvenes, el líder preventivo realmente predica con ejemplo. Es cercano, empático, congruente y coherente. Inspira esas conductas seguras y no las impone. Reconoce y celebra los comportamientos correctos y seguros. Y por supuesto, activa el cambio desde la conciencia, no desde el miedo. Me imagino que cada uno de ustedes por ahí en sus experiencias iniciales o quizás de repente recientes, debe haberse por ahí topado con algún jefazo, ¿no? Eh, yo en mis inicios, allá por el 2009, a inicios del 2010, estaba en una mina bastante, bastante alejada realmente, por Cerro de Pasco, jovencito yo todavía en ese tiempo. Y recuerdo que era mi segundo día y me toca hacer una inspección de seguridad. Estaba como asistente en ese momento. Una inspección de seguridad en una de las galerías a cerca de 120 metros bajo la superficie, era una mina subterránea. Y recuerdo cuando llego a la galería, minutos después, que es por lo menos 5 minutos a más tardar, de lo que yo estaba haciendo mi inspección, siento una tensión tremenda en el espacio, en el área. Fíjate que toda la gente empieza a correr, se empieza a retirar de sus áreas, empieza a acomodar como sea su espacio y se retiran del lugar. Entonces yo también estaba un poco nervioso, ¿no? No sabía qué es lo que estaba pasando, estaba a punto de correr, pero después me doy cuenta que resulta que se acercaba la visita del superintendente de seguridad en ese momento. Recuerdo que me dije a mí mismo, no, pero yo no tengo por qué correr porque yo soy del área de seguridad, yo tengo que quedarme acá. Fue bastante anecdótico eso, ¿no? Entonces me quedé ahí esperando y resulta que esta persona es un personaje, bueno, era un personaje, ya no está en este mundo.
Esta persona pues entra con su equipo, con tres ingenieros más, y entra pateando barretas, golpeando buggies y diciéndole de la A a la Z a la gente que se encontraba en su camino. Era un tipo bastante hostil, bastante agresivo. Su forma de liderar en ese momento era muy, muy negativa. Y se encontró a uno por ahí, la cual descargó toda su ira. Le dijo de la A a la Z y básicamente lo suspendió, me imagino ese tiempo era pues por una semana. Lo largó del lugar y es la forma en la cual vino trabajando hace muchos años. Cuando yo vi eso no duré ni un mes, porque no era mi estilo, no me alineaba con esa forma de liderazgo, pero fue una experiencia bastante incómoda para mí, porque ese tipo de liderazgo, entre comillas, ya no se aplica, ya no funciona hoy por hoy. Que recordemos que las generaciones, las conciencias, las conductas cambian. Y la idea acá es que este liderazgo visible, el liderazgo transformacional, el liderazgo consciente, es lo que está hoy por hoy realmente calando fuerte. Y es lo que está generando cambios importantes en las empresas más competitivas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar un equilibrio, jóvenes, para poder nosotros liderar en seguridad y salud en el trabajo. Y es justamente lo que yo te digo, viene algo que es muy interesante. Me tocó vivirlo en su momento también, implementarlo junto con un equipo de psicólogos, que es la seguridad basada en el comportamiento, más conocida como la SBC. No lo sé, si ahí por ahí cuéntame, alguno de ustedes de repente lo ha implementado, en la empresa en la cual estás trabajando, en la organización en la cual estás impactando, ya tienes implementado de pronto quizás este sistema. No lo sé, a ver, cuénteme, son 50 profesionales en sala en este momento, a ver si por ahí alguien me está diciendo algo, por ahí me escribe, ¿bien? Y mientras te voy contando un poco acerca de lo que significa esto. Fíjate, cuando hablamos de seguridad, la seguridad empieza en la mente, fíjate, así es, la seguridad empieza en la mente, pero se cultiva con el ejemplo, ¿de acuerdo? Fíjate, esta imagen que tú ves acá la he tratado de buscar justamente para colocarte, porque esto me hace recordar una historia bastante interesante. Cuando un día, pues de pronto, una supervisora eh, andaba dando sus vueltas, sus rondas, ¿no? Caminaba hacia la planta, cuando de pronto ve una joven trabajadora que estaba a punto de subir a una plataforma sin arnés. Fíjate. Y esta supervisora, bastante cuajada, una señora muy respetable en ese momento, en lugar de gritar, se le acerca a la trabajadora, a la joven, la llamó por su nombre y le preguntó, ¿estás bien, Carla? ¿Cómo te sientes hoy? Carla en su momento se sorprendió bastante al escucharla y al verla ahí presente, por supuesto. Nadie la había llamado por su nombre en semanas. Entonces lo que hizo Carla es que bajó la mirada, se ajustó el arnés y dijo, gracias, no iba a subir, solo lo olvidé por un momento. Ese momento, jóvenes, fue el más poderoso que mil inducciones. Y esto es lo que yo quiero contarte del verdadero poder que existe en la seguridad basada en el comportamiento. ¿Qué nos dice la ciencia? Y te lo vengo diciendo desde hace unos minutos atrás. Neurociencia, no sé si has escuchado, psicología, la psicología social y la neurociencia indican lo siguiente. El cerebro humano reacciona con una descarga de dopamina cuando escucha su propio nombre. Y búscalo, por favor, investigalo. Ya no hay nada oculto, ya no existen eminencias. La eminencia la tienes acá, mira, en el celular. Aquí hay información por montones. Búscalo, por favor. Esta es una información importante. Los estudios de neurociencia y psicología social indican algo clarísimo, que el cerebro humano reacciona con una descarga de dopamina cuando escucha su propio nombre, generando ¿qué cosa? Una sensación de reconocimiento, de pertenencia y atención plena. Así es. Y además, te cuento, y además, no sé si están escuchando esto, pero está sonando algo por acá. Además,
La seguridad basada en el comportamiento no solamente está buscando evitar accidentes. No, 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 no nos confundamos. La SBC busca no solamente evitar accidentes, sino también transformar hábitos inseguros en decisiones que sean conscientes y automáticas. ¿A través de qué? Del refuerzo positivo, de la observación y la corrección respetuosa. Fíjate de dónde viene lo que te vengo contando desde el inicio. Entonces, existen claves muy importantes cuando hablamos de seguridad basada en el comportamiento. Uno, presta atención y si es posible lo apuntas. Observar sin la necesidad de juzgar, sin los prejuicios. Corregir sin imponer. Reforzar sin castigar. Conectar con el trabajador como persona, no como operario. Y por último, llamarlo por su nombre, mirarlo a los ojos y definitivamente mostrar un interés genuino en esta persona. Porque cuando el trabajador se siente visto y valorado y escuchado, se va a cuidar mucho más y también cuida a los demás, por gravedad y por consecuencia. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que viene acá son los componentes. Esos componentes de la seguridad basada en el comportamiento. Fíjate, aquí, cuando hablamos de observación estructurada en este primer componente, básicamente lo vamos a interpretar como que aquí no se trata de solamente mirar por mirar, porque mirar, fíjate que es básicamente es una acción instintiva, no lógica. Básicamente es de manera inconsciente. Así es inconsciente. A diferencia de observar, es algo lógico, es algo racional, se hace con intención. Y observar de manera estructurada significa justamente tener un plan claro, saber qué comportamientos queremos identificar, ya sean seguros o inseguros. Por ejemplo, si vemos a un trabajador que está utilizando correctamente sus guantes o su arnés o su casco, pues eso es un comportamiento seguro que debemos reconocer para reforzar, para afianzar esa conducta. Pero si de pronto lo está usando mal ajustado o no lo está usando realmente, eso también se debe corregir como un comportamiento de riesgo. Aquí, jóvenes, las claves en una observación estructurada es que la observación no sea al azar. Al contrario, debe seguir una guía o un checklist que nos permita reconocer esos datos de manera confiable. Observación estructurada. Ahora pasemos a la retroalimentación inmediata. Fíjate, acá una vez que hemos observado este comportamiento, la retroalimentación debe darse en el momento, ipso facto, en el acto, y debe hacerse con respeto y con empatía, por supuesto. Si el trabajador realmente hizo algo bien, pues vamos a reforzarlo positivamente. Excelente, José. Gracias por usar tus EPPs completos, por supuesto. Muy bien hecho. Gente como tú queremos en este equipo de trabajo, en esta empresa. Y si hay algo que puede mejorar, pues se corrige sin castigar. Recuerda ajustar bien tu casco. Es por tu seguridad, Jorge. Punto. Y hay formas incluso, eso se entrena. La seguridad basada en el comportamiento es algo muy fabuloso. Es algo interesante. No sé, hasta ahorita nadie me ha dicho si es que lo ha implementado, si es que lo está viviendo, si es que tienen ya de repente alguien que está liderando esta forma de aplicar seguridad basada en el comportamiento. Porque justamente el objetivo acá no se trata de castigar, sino de mejorar, porque el cambio de conducta viene del entendimiento, jóvenes, no del miedo, del entendimiento, porque yo estoy completamente convencido que todos acá presentes en sala en vivo, más de 50 profesionales hoy viernes, exactamente 6:49 de la tarde noche, están condenados a ser líderes, porque tienen todo lo necesario, las competencias, las capacidades para hacerlo. Simplemente hace falta creérselo. Y, por supuesto, recuerdo una cosa, el trabajo duro siempre vence al talento cuando el talento cree que es demasiado bueno para hacer el trabajo duro. Existe un precio que hay que pagar para el éxito. Y no estamos hablando de dinero,
Hablamos de energía, hablamos de tiempo, hablamos de intención, hablamos de emociones, hablamos de llantos, lágrimas y por supuesto estamos hablando de horas de sueño. Tenlo presente. La única diferencia que hace a una persona ordinaria y se convierte en extraordinaria es simplemente el trabajo duro que hace, la intención, la energía, el tiempo, la dedicación, la constancia y la determinación y la pasión que le ponen a lo que quiere lograr en la vida. Y estoy convencido que muchos acá presentes que me están escuchando definitivamente están condenados a la grandeza. Así de siempre. Entonces, tómalo en cuenta, mírate a los ojos cada día y date cuenta de la capacidad que tienes para poder generar grandes cambios importantes en ti y por supuesto esto se proyecta a tu equipo, a tu metro cuadrado, a tu organización. SBC. Lo siguiente, el tercer punto es indicadores conductuales. Claro, indicadores conductuales. Aquí hay algo que es importante entender. Lo que no se mide no existe. Lo que no se mide es una fantasía. Aquí entra la parte de los KPIs. Estos indicadores conductuales nos dicen cuántas veces se repite un comportamiento. En este caso hablamos de frecuencia. ¿Y cómo ha evolucionado en el tiempo? Hablamos de tendencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, si el mes pasado 8 de cada 10 trabajadores no estaba usando su arnés o sus guantes o su casco, y este mes solamente fueron 2, ¿qué significa esto? Que este indicador muestra una mejora clarísima gracias a qué? A la intervención de los observadores de comportamiento. Porque medir el comportamiento es esencial, jóvenes. ¿Para qué? Para saber si nuestras acciones realmente están funcionando o no. Para saber a dónde vamos y cómo estamos. Estatus, ¿de acuerdo? Lo tercero, lo cuarto en este caso sería la participación activa. Acá está. En la SBC, todos, todos. No hablamos solo de la psicóloga o el psicóloga, no estamos hablando solamente del prevencionista de riesgo, no estamos hablando solo del asistente, estamos hablando de todos. No solamente estamos hablando de una persona o solamente un grupito pequeño de personas. Cualquier persona, sin importar su cargo, su estatus, su posición dentro de la organización, puede observar comportamientos y dar retroalimentación incluso a sus compañeros. Y lo más importante, ¿sabes qué es? Que todos también pueden ser observados. ¿Esto qué es lo que va a crear? Una cultura de vigilancia positiva y respeto mutuo. Cuando todos observan, cuando todos corrigen y aprenden, pues vamos a construir un entorno mucho más seguro y más colaborativo. Jóvenes, cuando nosotros buscamos cambiar comportamientos, no vamos a lograr esto por decreto. Se logra con ejemplo, con observación respetuosa y con una cultura que realmente valore la vida por encima de cualquier indicador, por encima de cualquier número. La vida es mucho más valiosa. ¿De acuerdo? Y una vez que implementamos este magnífico y gran programa, pues vienen los beneficios. Acá tengo algunos grafitis que me han hecho. Voy a salir un ratito, a ver, vamos a ver. Voy a salir de pantalla, por favor. A ver. Y vamos a limpiar la pantalla. Ok. ¿Me confirman, por favor, si es que se está viendo la pantalla que estoy presentando? A ver, por favor. ¿Me confirman? Ok, perfecto. Hola, Brandon, ¿qué tal? Me dice, pero creo que también pueden usarlo como pretexto de amenaza entre ellos o no. A ver, pucha, me salí de contexto, Brandon. No sé si podrías de repente reformularme la pregunta. Gracias, Daniel. Gracias. Excelente, Manuel. Perfecto. No sé si me podrías reformular la pregunta bajo más o menos a qué te refieres con esto de lo que yo estaba hablándote y yo te respondo, ¿de acuerdo? Excelente. Bien, entonces vamos a ver los beneficios, ¿ya? Básicamente esto es un resumen, ¿ah? De lo que yo te he venido hablando desde que iniciamos la sesión. Mira, cuando hablamos de beneficios de aplicar la SDS, pues son cosas muy medibles y muy sentibles.
Hablamos de creencia, o mejor dicho, de crear una conciencia real. Fíjate, la SBS, o la seguridad basada en el comportamiento, como te lo vengo mencionando hace un momento, no se impone o no se limita a imponer normas o procedimientos. ¿De acuerdo? Lo que hace realmente es despertar una verdadera conciencia en el trabajador, permitiéndole que sea capaz de entender por qué debe actuar de forma segura. Ya no se trata de cumplir por obligación, no. Se trata de actuar con sentido, con responsabilidad y por convicción propia. O sea, ¿qué quiere decir eso? La seguridad no se vuelve una obligación, sino una convicción. Cuando una persona comprende el impacto de sus actos, pues va a cambiar de adentro hacia afuera, porque lo que se comprende se cuida, lo que se impone se olvida. Así es. Y cuando hablamos de involucrar emocionalmente al trabajador, pues hablamos de que la seguridad tradicional muchas veces apela solamente a lo técnico, a lo soso, a lo frío, a los números. Pero la SBS conecta con las emociones. ¿Por qué? Porque reconoce, porque refuerza y respeta al trabajador como un ser humano. Y cuando alguien recibe retroalimentación respetuosa, cuando es observado sin juicio, pues cuando se siente valorado, ¿qué crees que pasa? Pues se compromete de forma emocional. Y cuando pasa eso, hay una fuerte conexión y ese compromiso es mucho más potente que cualquier norma escrita. Así es, jóvenes. Otro beneficio más que tenemos en la diapositiva nos habla de reduce incidentes de alto riesgo. Claro que sí, porque cuando nosotros observamos los comportamientos a tiempo, dar retroalimentación inmediata y promover la participación activa, justamente se van a identificar los errores antes de que estos errores escalen a accidentes graves. Y la SBS nos permite que podamos intervenir en el momento preciso y cambiar el rumbo de los hechos. Porque prevenir no se trata de evitar que algo suceda o que algo grave suceda. Es detectar a tiempo lo pequeño que puede crecer por ahí, esa semillita que te dije ayer. Si no se corrige y se convierte en ese árbol de 100 metros que de pronto ya no vas a poder controlar. Jóvenes, no basta con tener reglas. Las reglas son básicas, son necesarias por supuesto, pero no basta con tener reglas. Hay que cambiar el comportamiento en el día a día, en campo, con tu gente, porque la seguridad no se trata de un papel pegado en tu pared o en tu oficina. No, se trata de una actitud constante en cada acción que vamos a ir realizando día a día. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ok, entonces a tener en cuenta ello, por favor. ¿Sí? Mm. A ver, vamos a ver por acá. Yo me estoy viendo un poco entrecortado. No, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? ¿Sí se me está escuchando bien? ¿Sí? Me estoy viendo un poco entrecortado. No sé si es por la hora o a qué se debe. Ah, ok. Gracias, Sebastián. Se escucha correctamente, no dice. A ver. Muy bien. ¿Mm? A ver, aquí tengo una consulta por parte. A ver, nos dice, a ver, el cuarto punto que habló en el que todos pueden corregir y ser corregidos, podría usarlo como pretexto para amenaza entre mismos trabajadores, por decir, si le avisas, le aviso, o algo así, porque sí vi eso en una planta que trabajé. Esa es una muy buena observación. Esa es una muy buena observación. Me estoy viendo entrecortado, ahora sí creo, ¿ah? ¿Sí se me escucha? ¿Sí? ¿Ok? Brandon, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí se me está escuchando, ¿no? A ver, por ahí. Ok, perfecto. Mira, esta es una muy buena observación, estimado Brandon. Efectivamente, uno de los aspectos cruciales cuando nosotros implementamos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues es asegurar que la comunicación entre los trabajadores sea constructiva y no se convierta en un arma de intimidación. Es lo que tú acabas de mencionar. El punto donde todos pueden corregir y ser corregidos, ¿ya?
o en este caso, yo te cuido, tú me cuidas, tiene una intención de crear una cultura de responsabilidad compartida y de prevención colaborativa. La famosa cultura de interdependencia. No se trata de generar conflictos o amenazas. El ideal es que cada trabajador pueda sentirse en la libertad y la confianza de señalar situaciones de riesgo o comportamientos peligrosos sin ningún tipo de temor a represalias, ya sea de compañeros o de supervisores. Así es. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como prevencionistas de riesgos, como asesores, como fiscalizadores, como áreas de soporte, para evitar el mal uso de esta premisa, lo que menciona nuestro compañero? Fíjate, primeramente, tenemos que ser claros en la comunicación. Desde el inicio es importante que se explique claramente que el propósito de la corrección es la seguridad y la salud de todos y no para generar conflictos. Esto debe quedar clarísimo. Claro que la retroalimentación es constructiva y se da con el fin de prevenir accidentes o mejorar condiciones laborales. ¿Qué más? Podemos, docente, de repente eh, actuar como mediadores irresponsables. Claro, no debe alejarse, o mejor dicho, no deberíamos simplemente dejar solo a los trabajadores para que resuelvan entre ellos sus conflictos, ¿verdad? Este tipo de situaciones realmente se deben contar con líderes, con supervisores o comités de seguridad que realmente supervisen cómo se está llevando a cabo la corrección, la observación de los comportamientos o de riesgos. Si la corrección de un comportamiento está fuera de lugar, esta debe ser gestionada por una persona capacitada que se encargue de aclarar esos malos entendidos, quizás algún tipo de situación fuera de contexto. Y por supuesto, usemos cultura organizacional positiva, porque fomentar una cultura donde la corrección se vea como un acto de cuidado mutuo, donde todos nos apoyamos para mejorar ese entorno de trabajo y garantizar la seguridad, pues fíjate que esto implica que los trabajadores realmente no solamente sean formados en los procedimientos, en los estándares correctos, sino que también en cómo aprender a dar esa retroalimentación positiva y respetuosa. Así es. Y desarrollar, por supuesto, esa capacitación o esa formación en habilidades sociales. Esto lo repito constantemente, jóvenes. Nosotros no estamos formándonos como personal operativo. Ojo y oído, nos estamos formando como líderes. Y es importante que aprendamos a desarrollar esas competencias, esas habilidades sociales, porque además de entrenar en seguridad y salud ocupacional, es vital enseñar a nuestros observadores de comportamiento, nosotros mismos, a comunicarnos de manera efectiva, de manera respetuosa y sin crear conflictos. Hacerlo de manera proactiva definitivamente tiene el potencial de prevenir que esto se convierta en una herramienta de amenaza. Así es, jóvenes. Entonces, podemos verlo de la forma como lo mencionas, porque esa es una gran observación. Sin embargo, es importante también tener un pensamiento positivo ante esta situación. ¿Sabes por qué? Porque si no, no llegamos a nada. A veces demasiado realistas o demasiados aterrizados o pragmáticos nos sirven de mucho cuando queremos hacer grandes cambios. El optimismo forma parte de una de nuestras grandes virtudes como líderes, porque creer significa crear. ¿De acuerdo? Entonces, y te lo digo por experiencia, te cuento, porque definitivamente un programa de seguridad basada en el comportamiento, una cultura de interdependencia, una cultura proactiva, sí funciona y funciona muy bien. Pero, pongo el pero acá, depende muchísimo también del compromiso de la alta dirección y las líderes, los supervisores, los jefes, el liderazgo operativo en las áreas laborales. Así es. Muy bien. Entonces, gracias por tu observación. Excelente, excelente
justamente la consulta que mencionas. Definitivamente, pues, se trata de que, eh, como dice Manuel, lograr el equipo, dice, y trabajar y cuidarse entre los colegas de trabajo. Así es, de eso se trata, ¿no? Estoy viendo entrecortado nuevamente. ¿Esto es correcto o sí se me está escuchando? Yo me estoy viendo en la pantalla entrecortado. ¿Es correcto eso? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Se me está escuchando bien, Manuel? A ver si me comentas. Gabriel, por ahí, los últimos que me han escrito, o Sebastián. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? No está viendo ya, se escucha entrecortado, nos dice Alexander. ¿Ya? ¿Alguien más me está escuchando entrecortado en este momento? ¿O ya mejoró la comunicación? Ah, por unos segundos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces ahora está mejor. Muy bien. Bien, jóvenes, eso quería comentarles. Gracias por su acotación. Ya mejoró. Gracias, Lucía. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, continuando con nuestro cuarto módulo, vamos a ver ahora programas de capacitación interna y sensibilización. Recuerda que este módulo se trata de cultura, ¿de acuerdo? Cultura. Y el optimismo es algo que debemos buscar constantemente entre todos nosotros como líderes que queremos hacer cambios positivos en nuestros equipos de trabajo. Bien, entonces, esta siguiente lámina se trata de perdón, de programas de capacitación interna y sensibilización. A ver, yo quiero decirles algo. Una capacitación definitivamente no transforma a nadie por sí sola. Así es. Lo que realmente transforma jóvenes es la forma en que conectamos con las personas. Vuelvo a recalcar, conexión, ¿de acuerdo? Vuelvo a recalcar eso. A ver, los programas de formación y sensibilización en seguridad, y justamente pongo el énfasis ahí, no deben ser simples charlas o reuniones obligatorias. Deberían ser espacios vivos de reflexión y conexión, donde cada trabajador realmente se sienta parte del cambio. ¿Por qué es importante lo que te estoy diciendo? Porque las reglas no bastan si no llega realmente a sentirse acá. Porque una charla no sirve si no se mira a los ojos a las personas. Y porque decirle a alguien su nombre mientras lo escuchas con atención genera un efecto neurológico poderoso, activa la atención, mejora la memoria y crea conexión humana. Jóvenes, usar el nombre de una persona es una conversación de seguridad. Justamente en ese contexto, no solamente es una cortesía, es una herramienta de liderazgo. Mirar a los ojos mientras se habla de seguridad genera credibilidad y empatía. La, la repetición respetuosa de los mensajes claves en contextos reales y con ejemplos cercanos refuerza la memoria a largo plazo. Así es, jóvenes. Fíjate que si estás en una situación y de pronto te acercas a Pedro, hipotéticamente, y le dices, Pedro, cuando tú revisas bien tu arnés, no solamente estás cumpliendo, estás volviendo a casa sano. Y eso, Pedro, vale más que cualquier permiso o protocolo. Mira a Pedro a los ojos cuando le digas esto. Definitivamente no lo va a olvidar. Repite su nombre. Usa las formas, los contextos definitivamente para poder transmitir un mensaje poderoso. La capacitación interna no deberían formarse por formarse, sino tocar fibras. Y para eso es clave, jóvenes, la comunicación emocional, el uso de los nombres, el lenguaje visual y no verbal, porque tu cuerpo está hablando. Cuando tú transmites una capacitación, cuando tú hablas realmente con pasión, se nota. Nosotros no capacitamos solamente por enseñar, capacitamos para inspirar una nueva cultura de seguridad. Créetelo, porque si no te la crees y eres muy realista, lastimosamente no vas a llegar a mucho. Es importante entender esa parte humana de conexión para poder convertirte en un gran líder. Ahora, yo quiero explicarte acá a continuación los diferentes tipos de capacitación que existen
en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque el conocimiento se renueva de manera constante. Así es, existen diferentes tipos, está vivo esta gestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura preventiva, la formación no es un evento aislado, es un proceso continuo, sin fin. Y para que este proceso sea efectivo, debemos de diferenciar claramente cuáles son estos tipos de capacitación que toda organización debe implementar. Fíjate lo que te voy a contar ahorita. A ver, primeramente, la capacitación inicial. ¿En qué consiste? Fíjate. Este tipo de capacitación se brinda al ingresar a la empresa o al asumir un nuevo puesto o un cambio de puesto. Así es. Aquí es totalmente clave, jóvenes, explicar los riesgos del área, las normas básicas de seguridad y, por supuesto, las nuevas responsabilidades del trabajador. Este es el momento perfecto para poder sembrar esa semillita de la cultura de prevención desde el primer día, para que empiece a germinar. Luego viene la capacitación periódica. Aquí básicamente hablamos de capacitaciones programadas que van a reforzar de manera anual o semestral de pronto, ¿no? Y estas sirven como para actualizar conocimientos, integrar aprendizajes nuevos, quizás, ¿no? Por ahí alguna actualización o fortalecer comportamientos seguros. Así es, porque la seguridad no se aprende una vez y ya. La seguridad se ejercita como si fuera un músculo. Supuesto que sí. Entonces, y de ahí viene la capacitación específica. Así es, acá se realiza esta capacitación específicamente, valga la redundancia, antes de ejecutar una tarea crítica o de alto riesgo. Por ejemplo, un trabajo en altura, un izaje de cargas, trabajos en espacios confinados, trabajos en excavaciones, de pronto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué jóvenes? Me estoy viendo entrecortado, me parece. A ver, hola, ¿sí me escuchan? A ver, voy a salir de pantalla, ¿verdad? Ya, voy a salir de pantalla nuevamente. Ya, muy bien. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? A ver, por favor, Sebastián, confirma si se escucha correctamente para continuar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, jóvenes, también con ustedes. Bien, entonces, jóvenes, como yo les decía, cuando hablamos de capacitaciones específicas, pues estas capacitaciones se van a realizar antes de ejecutar cualquier tipo de tarea de alto riesgo, tareas críticas. Les decía, por ahí trabajos de izaje, trabajos en altura, en espacios confinados, en excavaciones, trabajos en caliente, porque aquí básicamente cada detalle va a salvar vidas, el procedimiento, el equipo, la concentración. Entonces hay que afinar, justamente por eso se le llama capacitación específica. Entonces, jóvenes, yo quiero decirte que no existe capacitación pequeña. ¿M? No existe una capacitación pequeña si esta capacitación es capaz de salvar una vida. Cada sesión es una oportunidad de volver a casa sano y salvo. Entonces tienes que esmerarte, tienes que ponerle punche, tienes que ponerle pasión cada vez que capacitas a tu gente. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo siguiente que vamos a ver, ya hemos visto los tipos de capacitación, sería el contenido clave de una capacitación. ¿Qué debe contener una capacitación? ¿Qué debe tener toda capacitación para que ésta realmente funcione? Fíjate, para que una capacitación no sea simplemente un cumplimiento más, un requisito más, sino que sea una herramienta que salve vidas y fortalezca la cultura preventiva, pues debe incluir sí o sí los elementos claves que tenemos en pantalla. Primeramente, identificación de peligros. Si no sabemos a qué estamos expuestos, ¿cómo pretendes que vamos a protegernos? No se puede. Capacitar se trata de enseñar, jóvenes. Se trata de enseñar a qué? A ver lo invisible antes de que ocurra el accidente, esos riesgos, esos peligros ocultos. Luego de ello, que capacitar justamente en el correcto uso de los equipos de protección personal, porque el EPP no es un disfraz, a pesar que mucha gente lo ve así, ¿ah?
Es una barrera real entre el riesgo y la persona. Si bien es cierto, pues es una barrera blanda porque se rige y está subvencionada. ¿Por qué? Por el factor, la decisión y la elección personal. Sin embargo, no basta con solamente tenerlo. Hay que saber usarlo, mantenerlo y por supuesto hay que saber exigirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Procedimientos seguros. Claro que sí. No hay espacio para el sentido común y la improvisación. Por favor, lo que salva vidas realmente son procedimientos establecidos, repetidos e interiorizados, porque nos permiten dar dirección a lo que hacemos día a día. Lo que tú haces todos los días, lo haces también en una emergencia. Por eso, la rutina también importa, ¿de acuerdo? Y por supuesto, hablarles también de normativas, ya sean internas o externas, desde las políticas de la empresa hasta la ley matriz 29783, porque conocer la norma no solamente evita multas, sino también protege los derechos. La norma no se trata de un castigo, es una guía de vida laboral segura. Así es, jóvenes. A ver, acá viene algo interesante. Justamente hablamos de sensibilización, jóvenes. Sensibilización. Fíjate, yo quiero contarte una historia. ¿Ya? Quizás me hubiese gustado estar en cámaras para poder comentártelo, pero creo que es importante que te lo cuente en este momento para que no se interrumpa la conectividad. Préstame mucha atención. A ver, fíjate que era un lunes cualquiera en la obra. De pronto aparece Pedro. Pedro era un supervisor de aproximadamente 45 años. Él siempre llega puntual. Tiene una forma de ser seria, pero siempre anda comprometido con lo que hace. Pero tenía un ritual que hacía todos los días. Fíjate, antes de entrar a la obra, antes de entrar a su espacio laboral, antes de siquiera iniciar con algún tipo de tarea, lo que hacía Pedro en su momento era llamar a su hija, llamada Luciana, de 7 años. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía Luciana cuando tenían esta conversación diaria con su padre, con Pedro? Luciana le decía, papá, hoy también me vas a traer una piedra brillante. Pero le respondía, sí, mi amor, te la guardo en el bolsillo del chaleco. Y Pedro, pues justamente era conocido por su disciplina. Así es, siempre con arnés, siempre con casco, siempre con sus botas, siempre con sus guantes bien ajustados. Pero fíjate que en esa mañana, justo, justo al subir a ese andamio, notó que su casco se le había quedado en la caseta. Fíjate, mira qué tremendo olvido. Por un momento pensó en ir a buscarlo, pero eran solo 10 minutos. Una inspección rápida, un segundo de confianza, una decisión peligrosa. Y de pronto, un gancho mal asegurado se soltó a 4 metros de altura. Una pieza metálica de aproximadamente 5 kilos cayó directamente hacia Pedro y golpeó su hombro. Impactó de manera pesada y directa a su hombro. Pedro sobrevivió, sí. La pieza no fue en la cabeza por simplemente unos centímetros, fíjate. Pero lastimosamente estuvo semanas sin poder mover bien el brazo. Su equipo se paralizó. Luciana, su hija de 7 años, no recibió su piedra ese día. Recibió una videollamada de su padre desde el hospital. Pasado el tiempo, unas semanas después, Pedro volvió, pero ya no habla solo de procedimientos.
Pedro ahora habla de decisiones humanas, de cómo un segundo puede cambiarlo todo. Y ahora, en cada charla de seguridad, Pedro siempre termina con una frase importante y poderosa. No usen el casco simplemente por cumplir. Úsenlo por los ojos que los esperan al volver a casa. Así es, jóvenes. Creo que todos, o quizás la gran mayoría, de repente son muchos jóvenes todavía, pero tenemos una Luciana en la vida. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu madre, tu pareja, tus hermanos, tus sueños. La seguridad no solamente es para ti, es para no fallarle a quienes te esperan. Y justamente cuando hablamos de sensibilizar, se trata de tocar el corazón antes que la mente. Así es, jóvenes. En toda cultura preventiva, siempre hay un momento donde la norma no basta, donde las estadísticas no bastan, donde lo que realmente transforma es una historia que te haga sentir, que te haga reflexionar y que te haga decidir cambiar. De eso se trata cuando hablamos de sensibilización. Actividades que impacten emocionalmente a tu gente. Porque dinamizar no solamente se trata de entretener, es generar experiencias que sean capaces de mover por dentro. Juegos de roles, simulacros con víctimas, cartas de familiares reales, videollamadas, llamadas en sí, todo lo que despierta esa empatía y conexión que tienen en común las personas que forman parte de un equipo de trabajo. Historias reales, videos, testimoniales. Escuchar a alguien decir, yo no me puse el arnés y hoy no puedo caminar gracias a esa decisión. Eso vale más que 1000 manuales de seguridad. Haz que tu gente escuchen, miren a los ojos y se reconozcan en esas historias. De eso se trata, jóvenes. Y justamente lo que yo les conté hace unos minutos atrás es el famoso storytelling. Y justamente hablamos de contar historias, unas historias bien narradas, y esas historias generan conexión, y más aún si son reales, retienen la información y compromiso. No enseña solamente con procedimientos, cuenta cómo alguien las aplicó, cómo alguien se salvó la vida y cómo no las aplicó y todo cambió para siempre. De eso se trata, jóvenes. Empecemos a actuar en base a pasión, porque cuando tú amas lo que haces se nota. Usa campañas conmemorativas, por ejemplo, aprovecha la Semana de la Seguridad, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos no son solamente fechas, realmente creo yo que son grandes excusas para poder sembrar cultura dentro de tu organización. Cada cartel, cada charla, cada evento que hacemos día a día, cada semana entre equipos, pues debería tener un mensaje bastante potente, humano, que deje huella. De eso se trata, jóvenes. Hacer que alguien memorice la norma es fácil, te cuento. Hacer que alguien se lleve al corazón y la aplique por convicción, eso, eso es lo que realmente cambia culturas. Así es, joven. Bien, entonces, eso se trata sensibilización. Y viene lo siguiente, planes de inducción y reinducción obligatoria. Fíjate, esto también es importante y forma parte de las funciones como prevencionistas de riesgos laborales. Así es. Fíjate, yo te quiero contar otra historia, ¿de acuerdo? Vamos para empezar con esto. Resulta que en esta historia existía un joven trabajador llamado Marco.
Marco tenía solamente 3 días en la planta. Era bastante joven, propio de su edad, entusiasta, enérgico y por supuesto con muchas ganas de aprender. Había llegado a la empresa un viernes y había firmado su contrato el lunes. Y justamente fíjate que lo mandaron directo al área de producción, porque no había tiempo para inducciones. Ya irá aprendiendo con los días, dijeron sus jefes. Resulta que el viernes hubo una fuga de gas. La alarma sonó, los trabajadores salieron en orden, por supuesto, cada uno sabía hacia dónde correr, hacia dónde evacuar, todos menos Marco, que solamente tenía 3 días en la planta. Él se quedó quieto, desorientado, no sabía hacia dónde estaban las salidas ni qué hacer. Y justamente un técnico tuvo que regresar por él porque no sabía por dónde salir o evacuar. Y esto no pasó a mayores, fíjate, pero pudo ser fatal. Ese día, ese mismo día, el jefe de la planta dijo algo que se grabó para siempre. No es que Marco no supiera actuar, es que nosotros no lo enseñamos. Fallamos como organización desde el primer día. Y eso definitivamente, jóvenes, hablamos de que la inducción no se trata de simplemente un requisito. Es el primer escudo de protección del trabajador. Y si ese escudo falla, es una responsabilidad directa de cada uno de los responsables de las áreas. Así que por esto justamente te hablo de planes de inducción y reinducción obligatoria. Empecemos primeramente con lo inicio. Empecemos con el concepto. ¿De qué hablamos cuando nosotros leemos inducción? Fíjate que cuando hablamos de inducción, ¿qué cosa es la inducción? Pues estamos hablando de que es el primer contacto del trabajador. Adivinen con quién, con la cultura preventiva de la empresa. Exactamente, y hay que ser muy cuidadosos porque no existe una segunda oportunidad para una primera impresión. Es decir, es cuando un nuevo trabajador se familiariza con los verdaderos valores, con las verdaderas normas, la misión, la visión, los procedimientos y riesgos de su puesto de trabajo y del entorno donde va a desarrollar sus funciones. Así es, jóvenes. Entonces, ¿qué debe incluir realmente un buen plan de inducción? Hablemosle de política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Así es. Tomémonos nosotros como prevencionistas de riesgos, como capacitadores, de explicar al trabajador cuál es el verdadero compromiso de la empresa en relación a la seguridad y salud del trabajo y también cuáles son los objetivos que nos hemos establecido. Por ejemplo, reducir accidentes, fomentar el reporte de incidentes, que es lo que les mencionaba el día de ayer. Lo importante que es justamente cuando hablamos de la pirámide de Beard, ¿verdad? Porque estos jóvenes ayuda a que el trabajador entienda de que la prevención es una prioridad desde el inicio. No existe una segunda oportunidad para lograr esa interpretación y esa reacción. Hablemoslos también de las reglas básicas de seguridad. Tenemos que informar al trabajador sobre cuáles son esas normas mínimas que debería cumplir para que pueda mantenerse seguro. Uso obligatorio de sus EPPs, las zonas restringidas, prohibiciones, comportamientos permitidos y también sancionados, el famoso RIS, porque así de esta forma se evitan errores por desconocimiento. Además, hablemos de los principales riesgos del área de trabajo en la cual va a impactar. Cada área tiene peligros diferentes. No es lo mismo estar en una oficina que estar en una planta química o en una obra civil, ¿verdad? Y creo que todos acá presentes lo sabemos. El trabajador debe conocer cuáles son los riesgos específicos que existen en su puesto laboral. ¿Para qué? Para que sea capaz de protegerse de forma adecuada y precisa. Hablemosle de los procedimientos de emergencias. Se le tiene que enseñar al trabajador cómo actuar ante una emergencia para que no suceda como la historia anterior. ¿Qué hacer en casos de incendios? ¿Qué hacer en casos de fugas? ¿Qué hacer en casos de sismo, en accidentes?
Debe saber dónde están las salidas de evacuación, cuáles son los puntos de reunión, las brigadas, las alarmas, los extintores, jóvenes. Y por supuesto, sus responsabilidades y derechos. Se le debe informar al trabajador que él también tiene un rol activo en la prevención. Justamente tiene que entender eso. Se le tiene que explicar cuáles son sus derechos a ser capacitado, a trabajar en un ambiente seguro y también cuáles son sus responsabilidades. Ser capaz de cumplir con las normas, de reportar los riesgos y condiciones inseguras y, por supuesto, de cuidar a sus compañeros. Ahora, cabe una pregunta importante. ¿Cuándo es obligatoria la reinducción? Fíjate, la reinducción es como una nueva inducción. Y esto quiere realizarlo. Debemos realizar esta reinducción siempre que el trabajador atraviese una situación que pueda ponerlo en riesgo por desconocimiento o por algún cambio en su entorno de trabajo. Por ejemplo, estamos hablando de qué? De cambios de puesto. Claro, si el trabajador cambia de área, seguramente van a cambiar también los riesgos asociados, ¿no? Y necesita conocer las nuevas normas, los nuevos procedimientos, y los nuevos riesgos y por supuesto, las nuevas medidas de control. Cuando cambia el contrato, también, si el trabajador cambia de tipo de contrato, por ejemplo, de temporal a permanente, se debe actualizar su información y también su capacitación. Eso es un tema legal. Además, cuando retorna tras una ausencia prolongada, porque si estuvo de licencia o estuvo ausente por un periodo largo, pues también podría haber cambios en los procedimientos, ¿no? Y él necesita conocer antes de retomar sus funciones. O quizás también después del incidente o un hallazgo crítico. Claro, si hubo un accidente o un incidente o se tuvo una falla grave en seguridad, pues se debe reforzar este conocimiento para evitar de que se repita este hecho. Jóvenes, todo inducción y toda reinducción debe estar registrada y debe estar firmada. ¿Por qué? Porque SUNAFIL va a exigir la evidencia de que esta inducción o reinducción se han realizado y esto protege tanto al trabajador como a la empresa. Así es, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Ok? Me dicen que no se está escuchando muy bien. A ver. A ver, Sebastián, confírmame por favor nuevamente si se escucha o no se escucha. A ver, ya se escucha mejor. Perfecto. Ok, bien. Ok, gracias, Caterina. Excelente. Personalmente, ok, nos dice Manuel. Bueno, él no ha tenido inconvenientes en todo caso. Bien. Ok, gracias, Alexander, también por tu parte. Bien, entonces estoy tratando de ser lo más, en mis palabras y en mi explicación, es lo más sencillo, pero también lo más enfático posible para que ustedes entiendan lo importante que es esto, jóvenes. Y seguido a lo que te vengo diciendo, cuando hablamos de inducción y reinducción obligatoria, también está, ¿qué cosa? La evaluación de competencias en seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, por supuesto que sí, jóvenes. Y cuando nosotros hablamos de evaluación de competencias, no estamos hablando de un simple trámite. No, señores. Tienen que entender bastante bien esto. Esto es una herramienta que es bastante fundamental. ¿Para qué? Para que podamos garantizar que el trabajador no solamente sabe, que el trabajador no solamente conoce, sino que sabe hacer y además lo hace con responsabilidad y actitud preventiva. Así es. A ver, ¿qué entendemos nosotros por competencias? Gracias, Efraín. Perfecto. ¿Qué entendemos nosotros por competencias? Fíjense, cuando hablamos de competencias en seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando prácticamente de un conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que va a permitir al trabajador justamente desenvolverse de forma segura, de forma eficaz y consciente en su entorno laboral.
Entonces, en línea a esto, existen diferentes tipos de evaluación. Primeramente, hablamos de conocimientos. Aquí tenemos que evaluar lo que el trabajador sabe, por supuesto. ¿Qué puede incluir esto? De repente, pruebas escritas, quizás de tipo test, tipo desarrollo o también de casos para análisis, ¿no? Evaluaciones orales, quizás por ahí podemos aplicar también juegos interactivos o alguna simulación en una decisión, en un caso, en un contexto de seguridad. Jóvenes, ¿por qué es importante aplicar o evaluar una prueba de conocimientos? Porque básicamente a nosotros nos va a permitir saber si realmente el trabajador está comprendiendo los conceptos claves de la prevención. Qué son los riesgos, cuáles son esas señales, cuáles son esos procedimientos, los EPPs. Esto es importante, jóvenes, y esto básicamente habla de esta fase en los tipos de evaluación de competencias. Después vamos a habilidades, claro. Aquí tenemos que evaluar lo que el trabajador es capaz de hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la observación directa del desempeño en situaciones reales o simuladas. ¿Sabe colocarse correctamente un arnés? ¿Aplica el procedimiento de bloqueo y etiquetado de forma correcta y siguiendo todos los pasos? ¿Sigue el protocolo de trabajo en altura? Jóvenes, aquí vamos a medir si realmente el conocimiento se transforma en acción segura y efectiva. Y por otro lado, tenemos también la actitud. No estoy hablando de aptitud, estoy hablando de actitud. Aquí vamos a evaluar cómo se comporta el trabajador frente a la seguridad. A ver, ¿participa activamente en las charlas de seguridad o simplemente se para como un poste y espera y está viendo el reloj cada vez que apenas a qué hora acaba la charla, ¿no? ¿Está usando realmente su EPP sin que se lo recuerde? ¿Lo usa por convicción y no por obligación? ¿Respeta las normas aunque no lo estén observando? ¿Tiene ética? ¿Es moral? ¿O reporta accidentes o riesgos? La actitud jóvenes refleja el compromiso real, el compromiso personal del trabajador con la seguridad. Y eso es clave para la cultura preventiva. Jóvenes, si nosotros no medimos lo que hemos aprendido, no podemos mejorar la formación. Así de simple, no hay más que decir. Si no medimos lo aprendido, no podemos mejorar la formación. La evaluación no es para castigar, es una oportunidad para identificar fortalezas, detectar a esos vacíos, esas brechas y por supuesto para diseñar esos planes de mejora continua. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, esto también es sumamente necesario. El diseño de charlas de 5 minutos. Fíjate, o más conocidas también como las toolbox, ¿no? O charlas de seguridad, ¿no? Estas son herramientas muy poderosas, jóvenes, en la gestión diaria de la prevención. Así es, porque no solamente se trata de cumplir, sino de generar conciencia, ya te lo he dicho hace unos minutos y una hora atrás, generar conciencia preventiva de forma constante en el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué realmente son esas charlas de 5 minutos? Pues fíjate, son charlas breves, son charlas directas, son charlas prácticas, así es. Entonces, fíjate, jóvenes, cuando nosotros hablamos de charlas de 5 minutos, estas básicamente se enfocan en un solo tema específico. De eso se trata. Por ejemplo, uso correcto del arnés, eh, riesgo específico de resbalones o de repente herramientas manuales. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos que realizar esta charla de 5 minutos, jóvenes, al inicio del turno, como parte de la inducción diaria. Y también antes de comenzar una nueva tarea crítica, por supuesto también, porque acá su propósito, jóvenes, es refrescar esos conocimientos que ya sabe tu gente, recordar buenas prácticas y también fortalecer ese compromiso con la seguridad justo antes de tomar una acción. Ahora, ¿cómo debería tener esta estructura ideal? Fíjate que es bastante fácil de aplicar en campo, ¿ah? Primeramente, pues, no debería durar más de 5 minutos, por favor.
Podríamos iniciar con un saludo o una introducción, ¿no? Hay que humanizar el momento, ¿no? Buenos días, equipo, gracias por estar aquí puntuales, como básicamente inicio yo las sesiones, ¿no? Hay que presentar cuál es el objetivo de la charla en una sola frase. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de algo muy práctico, cómo levantar cargas sin lastimar la espalda. Se me ocurre, ¿no? Luego de ello viene el tema del día. Solo toca un solo tema con claridad. Así es, no te me explayes, no te me vayas por las ramas. Puedes incluir de pronto una anécdota breve, un caso real o incluso una situación reciente ocurrida en la empresa o el sector. Esto lo hace mucho más humano y conecta. Luego de ello viene la recomendación clave, una sola idea que todos puedan llevarse. Por ejemplo, si hablaste de que cómo levantar cargas sin lastimar la espalda, pues podrías de repente decirle, ¿qué cosa? Dobla las rodillas, no la espalda. O quizás, por ejemplo, si le hablaste de los arneses, verifica tu arnés antes de subir. O quizás por ahí le hablaste de los CPPs, usa tus guantes al manipular materiales oxidados, se me ocurre. ¿No? Entonces, y por último, después de esta recomendación clave, debería venir un cierre motivacional. Recuerda el compromiso, refuérzalo. Por ejemplo, podrías decir, recuerda, tu seguridad no es negociable. Agradece su atención, llama a la acción y ahora sí, a trabajar seguros y con actitud mental positiva. Así es, jóvenes, así es simple. ¿Y qué pasa con las pausas activas? Acá viene lo siguiente, ¿ah? Porque aunque no están en esta diapositiva, viene en la siguiente, ¿ah? Así de simple, viene la siguiente. Entonces, jóvenes, una charla corta y bien dada definitivamente puede evitar un accidente grave. El conocimiento no sirve si no se recuerda justamente antes de actuar. Y eso quiero que tú lo tengas presente. Debes convertirte en un maestro, en una maestra de la comunicación. Transmite con pasión, usa tus sonantes, consonantes, tus altisonantes, usa tus gestos, tus lenguajes no verbales, usa tus manos, tus hombros, tus gestos faciales, tu intención, tu energía, para que puedas transmitir realmente y conectar con las personas dentro de esta charla de 5 minutos. Por ejemplo, las pausas activas. Y yo quiero decirte algo que mucha gente cree, ¿ah? Porque mucho más que estirarse, ¿no? ¿No? Relajarse, las pausas activas se trata de cuidar la salud física y mental del equipo, jóvenes, ¿ah? En una jornada laboral, el cuerpo y la mente también se fatigan. Y eso quiero que tú lo entiendas, imagino lo has vivido en carne propia. Fíjate que las pausas activas van a ser una estrategia inteligente y preventiva para mantener al trabajador en plenitud de rendimiento, concentración y también bienestar. Se me olvidaba decirte algo antes de pasar a las pausas activas, que básicamente no es mucho, no hay mucho que decir acá, básicamente son estructuras. Voy a compartirle a nuestro asesor académico, el ingeniero Sebastián Saavedra, muchísima información en relación a charlas de 5 minutos. Tengo muchísima información. Vamos a subirlas a sus aulas virtuales para que ustedes puedan tener ahí sus bancos de diferentes tipos de charlas, de diferentes temas asociados. Y también voy a buscar láminas porque tengo ahí muchísima información también de las pausas activas. ¿De acuerdo? Me comprometo a eso con ustedes también, por supuesto, a entregarles ello. Y voy a compartirles libros de comunicación efectiva y por supuesto también de inteligencia emocional y habilidades blandas. ¿De acuerdo? Vamos a subir eso en sus aulas virtuales para todos ustedes, para que tengan muchísimo material en la cual puedan complementar su formación como líderes, más allá de prevencionistas profesionales. Queremos que ustedes salgan como líderes en la prevención de riesgos laborales. Entonces, pregunta importante, ¿qué son las pausas activas? ¿Qué son las pausas activas? Fíjate, cuando hablamos de pausas activas, estamos hablando básicamente que son breves ejercicios físicos, claro que sí, que se van a dar en un lapso, en un rango de entre 5 a 10 minutos. ¿M?
y que se realizan durante la jornada laboral. Claro, realmente no requiere mucho espacio ni implementos, ¿ah? No, no hace falta. Se pueden hacer en el mismo puesto de trabajo en una zona segura, simplemente. No se trata de perder el tiempo, porque mucha gente piensa eso, ay, estaba trabajando, ya estaba concentrado, me hacen perder el tiempo. Y he visto muchas actitudes como esa eh, en diferentes contextos laborales. En realidad no se trata de perder el tiempo, se trata de recuperar energía y, por supuesto, prevenir lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de pausas activas, jóvenes, estamos hablando básicamente de beneficios concretos. Primeramente, como te lo mencioné hace un momento, prevención de fatiga física y mental. Claro que sí, porque vas a disminuir el agotamiento que se va acumulando poco a poco por mantener una misma postura o incluso de repente una actividad de rutina repetitiva, ¿verdad? Un movimiento repetitivo. Además, también reduce el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, evitan contracturas, evitan calambres, evitan tensión de hombros, cuello en zona lumbar, cervical o dorsal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Mejora también, por supuesto, el enfoque y la productividad. Si es, después de una pausa activa, el trabajador vuelve más enfocado, más atento, con una mejor actitud, por supuesto, y es algo natural en nosotros como seres humanos, ¿no? Y, por supuesto, fortalecen el clima laboral, porque hacer pausas en grupo definitivamente, se los digo por experiencia, fomenta el compañerismo, risas y empatía y por supuesto conexión. Así es, jóvenes. ¿Cuándo vamos a realizar estas pausas? Es una pregunta que me hacen constantemente, ¿ah? Esto es algo que definitivamente me lo hacen constantemente. ¿Cuándo se tiene que hacer estas pausas activas, Inge Hugo? Pues yo te cuento que puedes hacerlo a media mañana o quizás a media tarde, o quizás de repente luego de una tarea física intensa, quizás también, ¿no? O antes de reiniciar una actividad crítica, por supuesto. Son tres puntos medios en los cuales podrías realizar estas pausas activas. A media tarde, a media mañana, antes de reiniciar una tarea o una actividad crítica, y luego de una tarea física que sea demasiado demandante de energía o intensa, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, yo les digo una cosa, una pausa activa que esté bien dirigida, definitivamente también es una pausa consciente. Así es que nosotros acá presentes tenemos que ser conscientes de aprovechar este momento para incluir una breve reflexión o un mensaje de seguridad, por ejemplo. A ver, si tú estás en la charla, guiando, dirigiendo, mientras estiras tus brazos, recuerda, tus manos son tu herramienta más valiosa. Cuídalas. Imagínate, ¿no? Que podrías hacer algo así. Bien, entonces, jóvenes, voy a ver si, voy a ver si no me juega una mala pasada la conectividad. He vuelto a salir acá en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, Elud. Muy bien. Entonces, mira lo que tengo acá, mira lo que tengo acá. Mira esta frase bonita que me gustaría compartirte. Pero antes de eso, quiero contarte una historia para cerrar esta magnífica sesión, yo creo que bastante humana y reflexiva. Hace algunos años, hace algunos años, jóvenes, eh, yo conocí a un supervisor que todos respetaban, todos respetaban, era muy respetado. Y quizás no porque levantaba la voz o porque era implacable firmando memorandos o suspensiones. Era respetado porque predicaba con el ejemplo. Llegaba puntual, usaba correctamente todos sus CPPs como si fuera parte de su piel, fíjate. Siempre saludaba por el nombre a cada trabajador y lo más importante, siempre tenía tiempo para enseñar algo nuevo a quien lo necesitara. Siempre. Fíjate que una vez, te cuento, al terminar una charla de seguridad en ese momento, se acercó un joven practicante y le dijo lo siguiente.
Fíjate, este supervisor le dice al joven, tu actitud puede salvar vidas, tiene ese potencial. La cultura, la cultura de seguridad comienza contigo. Así como el fuego se enciende con una chispa, tú puedes encender ese cambio en los demás. Son palabras reales y directas, y las recuerdo perfectamente. Y ese joven practicante, años después, se convirtió en jefe de área. Y adivina qué, repetía el mismo consejo con la misma mirada firme, porque realmente entendió algo muy poderoso, que la cultura jamás se impone, la cultura se contagia con actos diarios, con coherencia, con ejemplo, con pasión y con decisión y compromiso. Por eso, a ti que me estás escuchando el día de hoy, yo quiero darte este gran consejo. No esperes que alguien más te diga qué hacer. Sé tú el ejemplo. Sé tú esa chispa, sé tú esa constancia, ese compromiso diario, que por pequeños que quizás parezcan, realmente tienen el potencial de transformar todo tu entorno. Cuando trabajes en equipo, cuando capacites a otros, cuando tomes una decisión realmente difícil, recuerda esta frase y grábatela en tu mente y en tu actuar. La cultura no se impone, la cultura se cultiva y se cultiva con el ejemplo diario, la formación constante y el compromiso colectivo. Bien, jóvenes, si te cuento que ese practicante era yo, hace muchos años atrás. Bien, hemos llegado al finalizar esta cuarta sesión. Agradezco a cada uno de ustedes por escucharme, por prestarme sus oídos el día de hoy para escucharme, sus ojos para verme y por supuesto espero realmente que haya calado profundamente, que hayan reflexionado con lo que les he dicho, que no suene idealista porque mucha gente de repente pueda pensar ello. En realidad lo que transmito lo transmito con pasión porque es algo que funciona, lo he vivido por experiencia, por mentoring. Y definitivamente, pues, gracias por acompañarme, siendo exactamente las 7:52 de la noche. Estamos dando por concluida esta cuarta y penúltima sesión. Mañana nos estamos graduando. A las 9 en punto de la mañana hasta las 11 de la noche estamos cerrando con éxito. Nos graduamos en este grandioso y fantástico y retante, por supuesto, programa de formación profesional de prevencionistas líderes de riesgos laborales. Gracias todos y cada uno de ustedes por escucharme, por estar presentes, por estar conmigo, acompañándome en este viaje de conocimientos de esta semana intensa. Les fallé un día, pero me reivindico mañana cerrando con éxito este viaje de conocimientos. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bendiciones y nos vemos mañana, 6 en punto de la tarde. Hasta pronto.